Alonso Segura es ministro de Economía, está en la línea con nosotros. Alonso, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias, Cristian, por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Alonso, a ver, primero que todo, ¿cómo es la situación actual de la economía peruana, ¿no? A la interna, pero obviamente teniendo al Perú como parte, ¿no?, de esta pandemia, pero también de algunos movimientos interesantes, como es la subida del precio del cobre, aunque sé que finalmente ha caído en los últimos días por una movida de China, pero ¿cuál es la situación actual? Y dentro de esa situación, ¿por dónde tú ves las propuestas de los dos candidatos que eventualmente podrían ser elegidos? Sí, es una situación de recuperación, ¿no? El año pasado fue un golpe terrible en términos de indicadores económicos, una contracción muy significativa de actividad económica, mucha gente perdió su trabajo, en algunos casos o muchos casos fue temporal, y ya lo que estamos viendo desde la última parte del año pasado y sobre todo este año es una recuperación, ¿no? Que todavía va a tomar tiempo dependiendo de si vemos PBI, si vemos empleo, si vemos empleo adecuado, si vemos pobreza, que también subió 10 puntos. Entonces estamos recuperándonos. Las velocidades pueden ser distintas, pero estamos en recuperación. Y es lo importante, ¿no? Y hay que apuntalar esa recuperación. ¿Cómo se apuntala esa recuperación? ¿Por qué, perdón, Alonso Ventura, por qué nos estamos recuperando? ¿Qué es lo que está generando esto? ¿Y cómo apuntalar justamente esto? Sí, hay dos razones. La primera es que en realidad la contracción y la pérdida de empleo está por una medida, digamos, de control de pandemia, que es la gente no puede operar, no puede trabajar, los trabajos no pueden funcionar, los negocios, ¿ok? Y de ahí la reapertura ha sido gradual, todavía no llegamos a una reapertura plena, ¿no? Por eso es que conforme vas reabriendo, la gente va regresando a su trabajo, las empresas van normalizando sus negocios, etcétera, ¿no? Entonces hay un rebote de alguna manera estadístico que acompaña esta reapertura de la economía, ¿de acuerdo? Y lo segundo que explica esto es, como dices, que hay condiciones externas favorables, bastante favorables. En realidad esta recuperación se ve en otros países, ha sido más rápida de lo esperado en promedio, tenemos precios de activos que están muy altos. El precio del cobre, que es la principal exportación peruana, hace un par de semanas estaba en llegó a máximo histórico. Igual en los niveles actuales está por encima de los niveles que hemos visto en el pasado. Son buenísimos esos precios, ¿no? Oro o algo similar, etcétera. Entonces eso le mete un impulso, un viento de cola importante a la economía peruana, pero tenemos que saber aprovecharla. Entonces, en la medida que se pueda, avanzando el proceso de vacunación y gestionando los contagios, tratando de evitar una futura ola, si se da, tratar de que no sea no sea muy fuerte y tratando de no, digamos, comprometer la actividad económica, en la medida que hemos visto que un cierre draconiano tampoco evitó contagios, debería seguir recuperándose la economía peruana durante el resto de este año y el siguiente. Pero ahí viene la gran pregunta, eso depende de tres factores fundamentalmente. Uno que no controlamos, que es la situación externa, pero que no se anticipa que la situación de recuperación externa fuerte y precios activos se revierta. Entonces no la controlamos, esperamos que continúe ayudando. Las otras dos son de fuente doméstica. Una es que sigamos desplegando la vacunación y que no impongamos, digamos, gestionemos todo este proceso bien. Si imponen una cuarentena generalizada, de nuevo retrocedes, ¿no? Entonces hay que tratar de manejar los procesos de evitar contagios mientras se va vacunando la población, donde vacunación tiene que acelerarse lo máximo posible, porque tiene evidentemente consecuencias sanitarias, sociales, económicas. Y la otra variable es lo que se viene del ciclo político, qué es lo que cuál va a ser el nuevo gobierno y cuáles van a ser sus propuestas. ¿Y por qué es tan relevante? Porque lo que echa a andar la economía peruana es la actividad privada, es la que genera empleo, la que genera actividad económica, la que genera crecimiento, ¿de acuerdo? Podemos discutir cómo se redistribuye, pero ese es el motor. El sector público puede mitigar un poco, no tanto, porque ya hemos consumido gran parte de nuestros colchones, digamos, entonces va a ser fundamental no solo quien gane, sino que proponga, y ahí tenemos escenarios que en este momento son bien separados, bien binarios, digamos, ¿no? Correcto.
Y eso, eso yo te quería preguntar, ¿no? Era la segunda parte, ¿no? Digamos, de estas dos propuestas, digamos, directamente, no vamos a hablar de política, pero desde el punto de vista que manejas económicamente, ¿es una superior a la otra? Porque claro, todo el mundo ya habla de que el modelo finalmente Pedro Castillo, ¿no? Si es que hace lo que nos dice que haría, pues traería problemas. Claro, a mí me parece que la de Keiko Fujimori no son las reformas que yo esperaría que se hagan, pero claro, es una continuidad del modelo que finalmente no te va a llevar a la pobreza, o en todo caso va a hacer que no pasen los 5 años que ella gobernaría. Es decir, ¿cuál es tu análisis de las propuestas económicas de ambos candidatos? Sí, mira, la propuesta de Keiko Fujimori es de alguna manera un continuismo con ajustes, con cambios. O sea, el modelo económico necesita cambios, pero ¿qué cambios? No es un cambio constitucional. Los grandes pilares, que son lo que te da la Constitución, están bien. Claro. Banco Central Independiente, no financiamiento al tesoro público, apertura, digamos, externa, Estado con un rol subsidiario que dé los servicios básicos y que después supervise, regule el resto, inviolabilidad de contratos, digamos, por ley, igualdad de la inversión de cualquier naturaleza privada, nacional, extranjera ante la ley, etcétera. Esos pilares no tienes que cambiarlos, o sea, nos han generado mucho bienestar y sabemos que la alternativa no lo hace. Lo que tienes que ver es las políticas públicas debajo de eso, que sí ha habido mucha resistencia, que sean más inclusivas, más redistributivas, ¿no? Y eso hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Creo que eso hay que darle más impulso. Fuerza Popular no lo ha hecho en el pasado, pero algunas de las propuestas que ya están incluyendo, que se dieron en el debate, por ejemplo, ya consideran ese cambio de mentalidad, es decir, es cierto, tenemos que hacer esto a lo que antes nos hemos opuesto, perdón, aunque no lo digan de esa manera, ¿no? Entonces, está yendo en la dirección correcta. Creo que tienen que repensar algunas cosas también, pero no te pone un abismo por delante. El problema de la otra propuesta de Pedro Castillo y de Perú Libre es que propugna políticas que son en el papel un calco de lo que ha hecho Venezuela en esas últimas 2 décadas. Y en el mejor de los casos, si moderasen esas propuestas, podría parecerse más Ecuador, Bolivia, que es Argentina, por ahí. Ninguno de estos países tiene el desempeño, ni en indicadores económicos, ni en indicadores sociales. Porque muchos dicen, es la economía, solo se piensa en la macro. Todos estos países tienen mucho mayor desigualdad que Perú, tienen mayor pobreza extrema, tienen peor índice de desarrollo humano, y así podría seguir, ¿de acuerdo? Y tienen mucho mayor debilidad institucional que Perú, hasta mayor corrupción, cosa que podría parecer inverosímil. Índice internacional de corrupción están peor. Respeto a reglas de juego, respeto a la propiedad, libertades políticas, libertades económicas, por todos lados. Y ni qué hablar del desempeño de indicadores económicos, ¿no? Crecimiento de PDI, PIB per cápita, inflación, lo que tú quieras, inversión privada, crecimiento industrial, lo que fuera. Perú tiene mucho mejores resultados en todos los frentes que estos países. Por eso preocupa que esta otra propuesta quiere implementar este cambio radical y migrar hacia esas visiones del mundo que han traído solamente pobreza para estos países. El caso de Venezuela es evidentemente extremo, pero los otros países no se comparan en nada, te diría, favorablemente al Perú. Tenemos mucho por hacer, cierres de brechas importantes, correcto, mejorar, como dije, los canales de redistribución, inclusión, etcétera, productiva, sobre todo, social, pero eso no se va a lograr con lo que proponen. Necesitamos que ambas propuestas converjan más hacia políticas más pragmáticas, ¿no? Pero digamos que Keiko Fujimori está bastante más cerca y no te arriesga todo lo avanzado. La otra propuesta te puede tirar todo por la borda, ¿no? Tal cual. Ahora, bajo esa eventualidad, ¿no? De que finalmente no Keiko no triunfa, finalmente no digamos, no tira todo por la borda, pero si no se hace, porque yo no hablo de cambiar el modelo, pero yo hablo de, digamos, no decir que estamos en la octava maravilla, que estamos camino a la OCDE, sino que habiendo justamente sentado las reglas de juego correctas, no estamos haciendo que se apliquen de manera correcta. Entonces, hay reformas que hacer y si no se hacen las reformas en los siguientes 5 años,
me parece que, claro, podríamos llegar a una situación como la de Chile, que no se ha pasado pues de un gobierno de derecha o uno de izquierda, sino se ha pasado a generar unas reglas completamente nuevas que van a ser hechas desde la rabia y que seguramente podrían condenar a Chile a perder todo lo que avanzamos en los últimos 30, 40 años. Ciertamente, y yo creo que, a ver, lo primero es, no sabemos quién va a ganar en este momento, ¿no? Y acá es un llamado a la cordura, a ambos lados, donde un lado está más cerca de la cordura que el otro, digamos, ¿no? Claramente. Pero necesitan correrse hacia el centro, por simplificar, uno desde la derecha, el otro desde la extrema izquierda, llámale como quieras, ¿de acuerdo? De políticas realmente destructivas. Pero tiene que implementar ese tipo de políticas. Te puedo poner un ejemplo. Algo impedía que el Perú tuviera programas, decenas de miles de becas para chicos y chicas. ¿Te lo prohibía la Constitución? No. ¿Por qué recién hace poco menos de una década que tenemos programas de becas? Algo prohibía que tengamos programas, digamos, de política social, digamos, más masivos, focalizados en algunos casos, pero que tengas una pensión 65, juntos, uno tiene 15 años, el otro tiene poco menos de 10, tampoco. ¿De acuerdo? Y así podríamos, diversificación productiva. ¿Por qué no se pensó en estrategias para diversificar y mejorar la productividad en el país antes? Claro. Que ha sufrido retrocesos en los últimos 5 años, porque ha habido también mucha resistencia a este establishment que cree pues que el chorreo es la política, y el chorreo es claramente insuficiente. Tienes que tener políticas activas que te ayuden a redistribuir. Por eso es que se decía, crecer para incluir, por implicarlo, ayuda. Tu crecimiento te va a reducir pobreza, te va a generar, pero no es suficiente. Necesitas incluir para crecer, fortalecer en la micro para que estas empresas pequeñas, las pymes, las personas tengan más capital humano y puedan ser más productivas durante toda su vida. Y el establishment lo combatió y duramente. Yo lo sé porque yo era funcionario de gobierno y recibíamos pues mazazos de todos lados. Eso es lo que tiene que cambiar. Pareciera que finalmente Fuerza Popular... Claro, pero es que ahora eso, ¿no? Lo que yo llamo mis liberales bananeros son los más asustados, los más lloriqueadores, pero no saben que si insisten con ese rechazo a cambiar, ¿no? A mejorar, a hacer esa reforma de segunda, tercera generación, van a estar igual o peores, y claro, el país va a estar peor en 5 años. En el eventual caso de que finalmente no gane esta propuesta de, digamos, no deshacer todo lo hecho, pero sin hacer los cambios necesarios. Ciertamente, y no puede ser simplemente una reacción momentánea, un susto. De repente, si gana, dice, pasó el susto y regresamos a la vida. Y que todos sigue igual, estamos cojonudos. O lo mismo con simplemente regalar plata por derecha y por izquierda, porque eso no te soluciona los problemas estructurales del Perú, tampoco, ojo. Entonces necesitas implementar políticas mucho mejor pensadas que sean sostenibles en el tiempo, ¿de acuerdo? Y esa es la gran tarea de quien gane, ¿de acuerdo? Donde nuevamente Fuerza Popular finalmente está entendiendo, ojalá pareciera, y tienen que abrir más la cancha. Necesitan, ambos, cualquiera sea el que gane, necesita generar consensos y plataformas, porque cualquiera que llegue va a tener limitado apoyo, por lo menos en Congreso, y no puede, digamos, gobernar desde su esquina. Necesitan, correcto, pues, generar esas plataformas. Y en la ciudadanía, ¿no? Porque del otro lado también creen pues que ganando por 1, 2, 3 votos también van a tener el control absoluto para hacer asamblea, y si es que no es con el Congreso, bueno, iremos a la gente, pero el país va a ser dividido y más bien vamos a tener gobernantes que van a usar esa división. El que gane tiene que, digamos, tender puentes con el otro lado, y el que pierda tiene que aceptar el resultado y, digamos, dar apoyo para lo que sea sensato, obviamente, ¿no? Porque acá el país sale de un golpe muy duro. Hay muchísima gente que no solo ha perdido familiares, muchos familiares, amigos al COVID, que se han visto empobrecidos de manera significativa porque se han quedado sin trabajo, tienen un ingreso mucho menor, se han consumido sus activos que eran para la vejez o para otros momentos del tiempo. O sea, es decir, la recomposición del país requiere una tarea conjunta de todos. Entonces, quien sea que gane tiene que tender esos puentes, y quien sea que pierda tiene que entender que no puede oponerse simplemente por oponerse, como ha sido nuestra política en las últimas décadas, digamos, ¿no? Particularmente en los últimos 5 años, pero te puedo decir que cuando he sido funcionario de gobierno también se oponían porque se oponían y decían que esto es política, señor ministro. Eso no es política, tienes que construir país, ¿no?
Pero de hecho esto, Cristian, si sigue insistiendo con este tipo de propuestas, Perú Libre y Pedro Castillo son muy destructivas para el país, ¿no? Y ojo, que estos otros países que las implementaron les ha ido entre terrible, como Venezuela, y ciertamente no hay punto de comparación con Perú, pese a todo lo que nos falta, pero las implementaron siendo países que eran países grado especulativo o grado azul, o sea, muy por debajo de Perú, que no dependían tanto de inversión privada. Es decir, que esperabas un poco que fueran países que fueran tan así erráticos y implementaran políticas medio suicidas a veces, ¿ok? Y por eso es que les cuesta tanto avanzar en la senda del desarrollo. Perú no, Perú es un país grado de inversión, etcétera, tiene mucho más que perder y de manera más inmediata se implementa ese tipo de políticas. Eso es importante que también se entienda, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas brechas, sé que hay mucha gente descontenta, pero lo que se tiene que entender es que tenemos que seguir teniendo los mecanismos que permiten que se genere riqueza y tenemos que ver cómo hacer para que esa riqueza se distribuya mejor, sea más inclusiva, acelerar esos mecanismos, ¿de acuerdo? Y no hay varitas mágicas, no se hace de la noche a la mañana, no hay facilismos acá. Clarísimo. Alonso, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Un abrazo. Alonso Segura, exministro de Economía.